Muy bien, Juan 17, verso 1 al 5, dice así de esta manera: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en esta tarde, dando gracias por la misericordia que nos has concedido en poder tener la reunión. Gracias por las comodidades que nos has provisto. Pedimos, Padre, que nosotros podamos honrarte en nuestros corazones en este tiempo, entendiendo el privilegio de poder tener este culto de adoración a tu nombre, sabiendo que tú obras en medio de tu iglesia cuando tu pueblo se junta a honrarte. Así que deseamos, Padre, que uses tu palabra en esta tarde y nos prepares para poder orar de la manera apropiada. Oramos por aquellos que hoy no pueden estar, algunos por enfermedad, otros por complicaciones en el viaje, Padre, así que pedimos que tú los guardes y ministres sus vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el hecho de que la voluntad de Dios haya ocupado un lugar vital, ¿sí?, y decisivo en la vida y muerte de Cristo, eso debería llevarnos a pensar que la voluntad de Dios es un asunto vital en nuestro cristianismo. Es algo que habíamos mencionado nosotros con la ayuda del Señor el sábado pasado acerca de lo importante que ha sido el lugar importante que ha tenido la voluntad de Dios en la vida y el ministerio de Cristo, su tiempo aquí en la tierra, ¿sí? Solemos caer nosotros en el error de pensar pensar en la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios es un asunto que debemos atender cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, y luego nos desentendemos hasta que surja alguna nueva duda o alguna nueva decisión que tomar, y ahí retomamos nuestra atención con la voluntad de Dios. A mí me suele pasar, ¿sí? Así que no creo que sea distinto con los demás cristianos. Creo que solemos desentendernos de la voluntad de Dios en cierta manera, hasta que llega un momento de una decisión importante y ahí empezamos a prestar atención. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué cosas tener en cuenta para saber la voluntad de Dios? ¿Estaremos haciendo bien de esta manera o de la otra? Cuando la decisión está tomada y encontramos cierta paz, bueno, la voluntad de Dios queda archivada por allí en algún lugar hasta algún nuevo momento, algún nuevo suceso donde se requiera realmente que podamos tomar en cuenta su voluntad. Pero, queridos hermanos, la voluntad de Dios es presentada en la Biblia como una forma de vida, ¿sí? Como una forma de vida, no solamente algo que sirve para resolver una situación en determinado momento, sino como una manera, un estilo de vida. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 17 al 19, texto conocido, pero yo se los menciono una vez más, seguramente vendrá a la memoria apenas lo comience a leer. Efesios 5, 17 dice de esta manera: dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, versículo 15, ahí está: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, pasajes conocidos si los hay acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Pablo dice que dentro de ese nuevo andar en el cual insiste en la carta a los Efesios, saben que la parte práctica de la carta a los Efesios está dividida por esa expresión de Pablo: ahora deben andar, ¿sí? Capítulo 4, debemos andar en unidad con la iglesia. También capítulo 4 dice que debemos andar con una mente renovada, y capítulo 5 comienza a hablar de que debemos andar como sabios y no como necios, refiriéndose a ese estilo de vida que identifica a alguien que ha sido salvado. Y dentro de ese andar, de ese estilo de vida,
dice que debemos andar como sabios redimiendo el tiempo, ¿sí? O sea, aprovechando las oportunidades, sería ese redimir el tiempo. Y para poder aprovechar cada oportunidad en la vida, nosotros debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. Así que ahí la voluntad de Dios está planteada dentro de un contexto donde se nos enseña a nosotros a tener una cierta manera de vivir dentro de este mundo, siendo nosotros creyentes. También, en respuesta a la misericordia de Dios en el Evangelio, a las misericordias de Dios en el Evangelio, se nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, pasaje conocido también, se nos exhorta a consagrar nuestras vidas como una forma racional de adoración a Dios, para lo cual debemos ser entendidos en comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que ahí también, cuando Romanos termina la parte doctrinal, empieza con la parte práctica, el nuevo estilo de vida en el que el creyente debe vivir. También se nos dice en ese pasaje que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios como una forma de culto diario, culto racional a Dios. En vez de ofrecer como en el Antiguo Testamento sacrificios de animales, ofrecemos nuestras vidas, no en muerte, sino en una forma de vida, un estilo de vida. Y para que ese estilo de vida esté acorde a la voluntad de Dios, debemos nosotros ser entendidos en ella, ¿no? Comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo cual, se nos habla de la voluntad de Dios como una forma de vivir, como un estilo de vida y no algo que solamente debe ocupar nuestra atención en algunos momentos. Y así fue en la vida de Cristo, así fue en la vida de Cristo, consumida en hacer la voluntad de su Padre de principio hasta el fin. El versículo 4 del texto que leímos recién en Juan capítulo 17, ¿sí? Verso 4, es impresionante porque dice, he acabado la obra que me diste. Y es impresionante porque no quedó más nada para hacer. De lo que el Padre le indicó al Hijo qué hacer, aquello que era la voluntad del Padre para el Hijo en este tiempo en la tierra, lo acabó, lo terminó. Terminó todo lo que se le había encomendado hacer en ese tiempo de ministerio en la tierra, su vida familiar, junto a María, a José y a sus hermanos, todo lo que se le había pedido lo hizo y ahora solo quedaba el momento de la pasión, de enfrentar la cruz. Así que Cristo no fue enviado a hacer todo lo que pudiera hacer en este tiempo que se le concedió en la tierra. Eso es interesante, ¿no? Cristo no es que vino a esta tierra e intentó por todos los medios posibles hacer todo lo que esté a su alcance hacer, ¿no? La Biblia nos dice que se le dieron cosas específicas para hacer y en eso se abocó, a eso dedicó su vida, ¿sí? Si no fue enviado con una tarea específica, cuando esa tarea estuvo terminada, ya no había más nada que hacer en este mundo. Por eso, versículo 5 dice esto. Versículo 5 dice, ahora pues, ese ahora es consecuencia del versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué queda ahora? ¿Qué es lo que queda ahora? Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, no hay más nada que hacer aquí en este mundo, dice Cristo. Ya está. Lo que tenía que hacer en la voluntad de Dios, ya lo hice. Llegó el momento de partir de este mundo. Así que, queridos hermanos, fuera de la voluntad de Dios, el creyente ya no tiene más nada que hacer en este mundo. Interesante, ¿no? No hay más nada que hacer en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Por lo cual, qué importante es en realidad entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro de la voluntad de Dios? Porque fuera de ella no hay más nada que hacer en este mundo. Estamos listos para partir. Uno de los conocidos puritanos solía decir, es su frase conocida, en verdad, diciendo que todo hombre es inmortal, ¿sí? Hasta que termina la obra que Dios le dio que hiciese en este mundo. Una vez que terminó esa obra, ya es susceptible en cualquier momento de partir y estar con el Señor. Pero todo creyente es inmortal hasta que termina la obra por la cual Dios lo puso en este mundo. Así que, queridos hermanos, ¿qué significa en verdad vivir en la voluntad de Dios? Porque eso es lo que determina nuestro tiempo en la tierra. Eso es lo que determina nuestro tiempo en la tierra, la voluntad de Dios, aquello por lo cual Dios nos ha salvado, y eso determina justamente nuestro tiempo aquí. ¿Qué significa
vivir en la voluntad de Dios? Bueno, para responder esta pregunta necesitamos tener presentes, primero que la voluntad, la expresión esa, la voluntad de Dios que solemos nosotros utilizar mucho, comprende al menos tres cosas. Esa expresión que solemos usar y es tan popular entre los creyentes, la voluntad de Dios, comprende por lo menos tres cosas que nos ayudan a nosotros a entender qué significa vivir en la voluntad de Dios. Primero, implica la vida moral. Implica la vida moral. Pedro dice en su carta o en su primera carta que así como Dios es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es algo que vimos nosotros en el estudio de esa carta. Y Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Así que al vivir en piedad, estamos viviendo en la voluntad de Dios. Estamos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que nuestra vida santa es parte de eso que Dios ha determinado en lo que nosotros debemos andar y vivir para poder estar dentro de su voluntad. En segundo lugar, esa expresión, la voluntad de Dios, comprende o abarca lo circunstancial, las circunstancias de la vida, ¿sí? En la vida de Cristo esto puede ser observado de una manera mucho más precisa, ¿verdad? En Mateo, por ejemplo, capítulo 15, no lo vamos a buscar ahora porque ustedes se van a acordar seguramente rápidamente, pero en Mateo 15 se nos relata un encuentro que Cristo tuvo con una mujer cananea, ¿sí? Que le rogaba a esta mujer cananea por su hija que estaba gravemente atormentada y rogaba que Cristo venga y sanase a su hija que estaba atormentada por una enfermedad tenía. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál fue? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo, yo no soy enviado a trabajar sino solamente con el pueblo de Israel. Mi ministerio no está más allá de los límites de Israel. Estaba contestándole una verdad y él está diciendo, yo estoy abocado ahora solamente al pueblo de Israel. Por eso Cristo no salió de los límites de Israel, porque no le fue encomendado por el Padre alcanzar el mundo entero con el Evangelio. No era parte del trabajo que Cristo tenía que hacer. Los discípulos que vendrían después de él, los creyentes que vendrían después de él lo haría. Pero Cristo tenía en claro una cosa: este es mi lugar de trabajo, este es mi lugar de ministerio. Y por eso le contestó eso a la mujer cananea: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si bien el relato dice que finalmente Cristo hizo una muestra de misericordia con esta mujer, y la mujer le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y ahí Cristo accedió al pedido de la mujer, viendo que había fe en su corazón, fe para salvación, ¿sí? Pero estaba claro que Cristo tuvo un lugar específico de ministerio que había sido determinado por su Padre, ¿sí? En toda la vida de Cristo vemos que todo esto estuvo determinado por la voluntad de Dios: lugar, tiempo, ocasión, todo respondía al trazado de la soberana voluntad divina, ¿sí? No es distinto en la vida de los hijos de Dios. Para ellos han sido determinadas ciertas obras en las que deben estar ocupados en tanto transitan en este mundo hasta llegar a nuestro destino final. Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese texto no es momento ahora para desarrollarlo, pero es interesante que incluso nuestras obras como creyentes han sido ya determinadas en la voluntad soberana de Dios, así como nuestra salvación, también las obras en las que vamos a estar ocupados para glorificar a Dios han sido determinadas. Hay una tarea inmensa delante de cada creyente para ser sabios en discernir, Señor, cuáles son esas tareas que están determinadas en tu soberana voluntad, en las cuales yo debería estar ocupado. Créanme, queridos hermanos, que un gran lamento, en verdad, en el día de Cristo. El día de Cristo es el tribunal de Cristo, cuando Cristo evalúe a cada uno de los salvados, y para darles un premio sería la idea de ese tribunal, evalúe, y en realidad muchos de los creyentes lleguen allí sin haber sabido siquiera, pasar a la eternidad sin haber sabido siquiera en qué deberían haber estado ocupados durante este tiempo en la tierra mientras eran creyentes, porque hay obras determinadas en las cuales los creyentes deberíamos estar ocupados, y obviamente debería ser parte de nuestra vida eso.
debería ser parte. A veces pensamos en aquellos creyentes consagrados a algún ministerio especial, particular como el pastorado, como el diaconado, como la obra misionera, o ellos sí tienen algo bien marcado y definido, pero en realidad lo que Efesios 2 dice es que de todos los creyentes tienen algo bien marcado y definido. ¿Cómo andaría diferente la iglesia, queridos hermanos, si cada creyente entendiese y comprendiese la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo y se abocase a vivir realmente a esa, como la Escritura lo llama, vocación? Es una vocación. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero no es así en verdad, ¿verdad? A veces los creyentes solo piensan que esa voluntad particular está destinada a pastores, misioneros y obreros, pero en verdad es para todo creyente. Por eso es que esa expresión, la voluntad de Dios, no solo comprende lo moral, la vida piadosa, andar en la voluntad de Dios, sino comprende lo circunstancial, ¿sí? El hecho de las ocasiones en las cuales Dios nos permite transitar en este tiempo en la tierra, la iglesia donde nos puso, la familia con la cual estamos, y las oportunidades de servicio que nos es concedida en la iglesia. Son todas circunstancias que Dios pone delante de nosotros para que nos aboquemos nosotros a ellas y estar dentro de la voluntad del Señor. He insistido con esto mucho en esta iglesia, de verdad, seguramente seguiré insistiendo con esto mucho en esta iglesia el tiempo que yo esté aquí, insistiendo a que en realidad los creyentes deberían tomar la iglesia como un compromiso primario, principal en sus vidas, entender cuáles son los dones que Dios le ha dado a cada uno y vivir en realidad, abocado a cumplir esa tarea, como de la misma manera que un pastor se ocupa de esto, los creyentes deberían estar abocados, tomar esa responsabilidad como en verdad si fuese la gran tarea que tienen en su vida. Debería ser así, debería ser de esa manera. Voy a ampliar solamente un poquito acá el contexto, nomás rápidamente, pero el texto ese que leímos recién en Efesios capítulo 5, ¿sí? Ser entendidos de la voluntad de Dios, para andar sabiamente, el contexto nos dice que esas ocasiones a las que Pablo se refiere es los esposos, en esa ocasión que les toca vivir en vida conyugal. Bueno, ser sabios, ¿cuál es la voluntad de Dios para llevar esa vida conyugal de acuerdo al deseo de Dios? Habla después de los padres, para diciendo que esa ocasión en que les toca ser padres, ellos hagan la voluntad de Dios allí. Habla de los hijos, esa ocasión que deben estar bajo la tutela de sus padres, hacer la voluntad de Dios. Y habla de los obreros, son todas ocasiones en las cuales el creyente debe invertir, porque la palabra esa de redimir es invertir todo de sí para hacer la voluntad de Dios en esa ocasión. Así que vivir haciendo la voluntad de Dios es invertir de nosotros, todo de nosotros, para poder hacerlo agradable delante de Dios en cada ocasión que el Señor pone delante de nosotros en el lugar donde nosotros nos coloca. Y en tercer lugar, esa expresión, la voluntad de Dios, comprende lo providencial. Y solemos llamar nosotros providencia a la intervención de Dios en los asuntos humanos para llevar a cabo su voluntad. Dios interviniendo en los asuntos humanos, pero para llevar a cabo sus propósitos eternos en el plan de redención, ¿sí? Su intervención providencial no está ajena, obviamente, a los propósitos redentores. Utiliza una cosa para llevar adelante lo otro, ¿verdad? Y dentro de esa intervención providencial, Dios puede valerse tanto de circunstancias agradables como también de circunstancias desagradables y dolorosas. Sí, también puede valerse de personas santas para llevarnos a nosotros dentro de su voluntad, como también personas incrédulas para llevarnos a nosotros dentro de su voluntad. Eso puede hacer Dios. En el caso, por ejemplo, de Daniel, un joven piadoso, un joven que siempre estaba en la voluntad de Dios, Dios utilizó un imperio impío, como el imperio babilónico, para sacarlo de la tierra de Israel y llevarlo a vivir por casi el resto de su vida. Solamente a los 90 años, Daniel volvió recién en su vejez a la tierra de Israel, pero la mayoría de su vida lo vivió en la tierra de Babilonia. Y esa era la voluntad de Dios para Daniel, vivir en ese lugar, en ese imperio impío, haciendo la voluntad de Dios. Era lo designado por parte de Dios en la vida de Daniel. Y él entendió lo que muchos otros no entendieron, que en ese lugar
era la voluntad de Dios para usar a Daniel con todo lo que Dios hizo con él en ese lugar, ¿verdad? Así que entender la voluntad de Dios en este aspecto, queridos hermanos, representa un gran desafío en lo providencial. En el caso de Cristo, cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento y el rechazo, eso es esclarecedor. No siempre un camino sin problemas significa que estamos en la voluntad de Dios. Y un camino con problemas no siempre significará que estamos fuera de esa voluntad, porque Dios puede usar tanto una como la otra cosa, ¿verdad? José, Moisés, David y otros tantos casos sobresalientes de la Biblia muestran esta gran verdad y grafican cómo Dios obra su bien por medios impensados, ¿sí? Y en este caso, para vivir en la voluntad de Dios se requiere un carácter probado, capaz de permanecer haciendo el bien muy a pesar de la oposición cuando se trata de la voluntad de Dios providencial, ¿verdad? Y en otros casos, la oposición será un indicador para hacer los debidos cambios. Así que un creyente que vive en piedad, ocupado en la función para la cual Dios lo ha salvado, muy probablemente sepa distinguir la voluntad de Dios en lo providencial. Y aquí es cuando las tres cosas se conjugan, ¿sí? Las tres voluntades se conjugan. Si nosotros vivimos en la voluntad piadosa, o sea, en la voluntad moral de Dios, ¿sí? Vivimos piadosamente día en día. Muy probablemente lo que vamos a ser llevados es a ocuparnos en aquello para lo cual Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. ¿Se acuerdan José? José donde él estaba, servía. Dice que estaba en la casa con sus padres, con sus hermanos y servía a su familia. Fue sacado de allí providencialmente, porque no fue porque él quería, providencialmente fue llevado a la casa de Potifar y estando en la casa de Potifar servía. Y después de allí fue sacado y puesto en la cárcel. Y en la cárcel servía. Y de la cárcel fue puesto en el imperio como gobernante en el imperio de Egipto y ahí servía. Las tres cosas se conjugaron en la vida de José de manera maravillosa. La voluntad moral siempre se mantuvo haciendo lo recto delante de Dios, haciendo aquello que sabía que debía hacer, que era servir a los demás, y después él supo entender en cada momento que Dios estaba obrando de manera providencial. Dios estaba con José para llegar al fin de su vida y decir, esto vino de Dios. Yo no les guardo rencor a ustedes, porque esto venía de Dios que tenía pensado hacer. Entendió el obrar providencial de Dios en cada situación que él estaba atravesando. Maravilloso, maravilloso. Cristo pudo llegar al fin de su vida en la tierra y decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para algunos, vivir consagrados a la voluntad de Dios es optativo y algo reservado solo para aquellos que tienen un llamado especial de Dios. Pero la realidad, queridos hermanos, es que una buena relación con Dios demanda que estemos en su voluntad. Cada año que comienza es un nuevo desafío a vivir en su voluntad. Es una nueva oportunidad que Dios nos da a vivir en su voluntad. Ojalá cada año, y si no, nuestra vida pueda terminar diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque a cada creyente Dios le ha asignado obras particulares para que anden en ellas, vivan en esa voluntad. Señor nos ayude a poder justamente darle a la voluntad de Dios una prioridad en nuestras vidas. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración como solemos tener nosotros